Hola, buenas noches a toda nuestra audiencia de plataforma de TVX en este viernes 7 de mayo, que hemos tenido una semana muy intensa. Quiero aprovechar a dar la bienvenida a Carmen Rodríguez, periodista salvadoreña con ciudadanía también norteamericana, al equipo de plataforma de TVX. Ella va a estar acompañándonos los días miércoles, donde estaba antes el licenciado, el profesor Martínez, a quien vamos a extrañar mucho, pero también con mucho gusto damos la bienvenida a Carmen. También quiero agradecerles a toda la audiencia de TVX, especialmente de mi plataforma los días viernes. Yo sé que estuve un poco ausente en estos días en redes y que han estado esperando mi opinión, pero aquí estamos, como siempre, con ustedes agradeciendo su sintonía desde donde estén, en cualquier país del mundo donde nos sintonicen, salvadoreños o no salvadoreños. A todos, muchísimas gracias. Y también invitarlos a que nos sintonicen. Ya saben que yo a veces los saludo con mucho gusto en el canal de YouTube de Informa TVX. También hay muchas personas que nos sintonizan en el stream de tvx.com.sv o pues en el televisor, en el canal 23 de Claro TV y Cable Color, 28 Tigo Digital, 9 en Oriente. Y por supuesto también, como siempre, los voy a invitar a que nos dejen los likes en las páginas de plataforma-sv, tanto de Twitter como de Facebook. Esta semana ha sido una semana bastante intensa. Muchos tenemos y teníamos y seguimos teniendo y vamos a tener por siempre los que tenemos la esperanza de que siempre las cosas pueden ser mejor. Muchas expectativas sobre qué es lo que va a pasar, qué nos depara en El Salvador. Algunos hemos visto con mucho asombro, algunos con mucha dificultad aceptar lo que ha sucedido. Sobre todo, yo no creo que a cualquier abogado le caiga mucho en gracia lo que sucedió. Sin embargo, también hay que hacer un análisis de justicia, qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede venirse. Y definitivamente yo pienso que estamos en un momento de transición bastante difícil, bastante crítico. Hay una crisis política que incluso la comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre nosotros. Estamos en una coyuntura bastante dura. De verdad, a mí me parece que esto ha sido, y no es nada nuevo. Yo no les voy a venir a decir ahora nada nuevo porque voy a reiterar y voy a ser coherente con lo que siempre les he explicado o he tratado de explicar. Y es que en realidad a mí me parece que esto ha sido una especie de revolución, una guerra sin armas. Desde que se abrieron las redes sociales, las personas estamos más conscientes, estamos más, y ustedes saben que a mí me gusta incluirme en el análisis como parte de la población. Estamos más comunicados, tenemos más fuentes de información y por lo tanto también tenemos más obligaciones de contrastar que la información que se nos proporciona es real. Hay que saber identificar las fuentes, hay que también buscar ideas, opiniones contrarias a lo que uno cree o a lo que uno quiere creer, porque hay que enriquecer el conocimiento y sobre todo hay que tratar de llenarnos de la mayor cantidad de información posible para tener la mejor conclusión en nuestros análisis, lo más objetivos posibles, porque es bien difícil conjugar los sentimientos con lo que uno sabe que es correcto y con lo que uno sabe que es legal y con lo que uno sabe que es constitucional. Hay una realidad y es que eh, cuando yo en varias plataformas, en diferentes plataformas les decía, miren, el camino para comenzar a sanear el órgano judicial pasa por lo menos de 15 años. Y casi que me linchaban en mis plataformas, en los comentarios, en redes, cuando yo escribía semejante afirmación. Y es que en realidad ese era uno de los caminos que podía seguirse, porque los magistrados de sala se renuevan cada 3 años en una tercera parte. Esto quiere decir que esta asamblea iba a renovar a 5, la próxima asamblea iba a renovar otros 5 y la próxima asamblea iba a renovar otros 5. Eso no quiere decir que las personas que están son malas o que las que han estado son malas. Simplemente quiere decir que la realidad de El Salvador ha sido que los funcionarios de segundo grado nunca han sido electos de una forma respetando los requisitos, y esto ustedes saben que yo lo he repetido incansablemente, los requisitos jurisprudenciales y de constitución. No hemos tenido funcionarios que hayan cumplido todos esos requisitos. Sin embargo, hemos tenido buenos funcionarios, pero la mayoría son cuotas, fueron y siguen siendo algunos cuotas partidarias y repartos por conveniencias políticas. Yo me pregunto, porque antes se cuidaban mucho de las formas, que es lo que no ha hecho esta asamblea, pero antes se cuidaban mucho de las formas. Eso quiere decir que revestían de una forma constitucional o de una forma legal algunas decisiones que con trasfondo eran en realidad ilegales e inconstitucionales. Es decir, aquí en El Salvador yo les he explicado muchas veces ese círculo vicioso
en donde se autoprotegían los órganos de Estado con las otras instituciones a través de los mecanismos de nombramiento de los funcionarios de segundo grado, que son los contralores. Nunca entendieron lo absurdo que es que un tercer órgano de Estado sea nombrado por otro órgano de Estado, y solo uno, porque quizás hubiera sido un poco más equitativo si hubiera sido entre dos órganos de Estado, pero no. Esa potestad de nombrar al tercer órgano, y es el órgano que dirimía controversias, que también ejerce función contralora sobre los otros dos, pues era nombrado por un órgano, y en realidad eso ha sido parte de las dificultades creadas que nos vinieron a hacer caer en un gobierno de los jueces, porque los jueces, para mantener la independencia judicial, cayeron en una extralimitación de sus funciones. Y todos sabemos que según nuestra Constitución, los funcionarios no tienen más atribuciones que las que le confiere la misma Constitución y las leyes, que yo les he explicado también en otras ocasiones que para los ciudadanos es diferente. Nosotros no estamos obligados a hacer lo que la ley no nos manda, ni a privarnos de lo que ella no nos prohíbe. Entonces, con los funcionarios es diferente. Sin embargo, al caer nosotros en un gobierno de los jueces, hemos sido en realidad en todos los ámbitos de vida en la sociedad, hemos sido gobernados por decisiones que en algunas ocasiones o muchas ocasiones estos jueces constitucionales que no han revestido todas las cualificaciones, como lo hemos hablado muchas veces, técnico-profesionales y personales, y sobre todo en materia constitucional, hemos tenido muchos jueces constitucionalistas de la máxima entidad, es decir, en la magistratura constitucional, que no han reunido los requisitos constitucionales. Es decir, ha pasado antes, pasa ahora también, no es ninguna diferencia, seguimos igual. Sin embargo, pues son los jueces constitucionales de la Sala Constitucional, los magistrados, los que tienen la última palabra sobre la Constitución. Imagínense eso, jueces que no tienen conocimiento en materia constitucional han tenido la última palabra en materia constitucional en El Salvador. Entonces, nosotros caímos en un gobierno de los jueces que han incidido en forma directa en diferentes ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, y de forma negativa, porque de forma positiva también, pero quiero llamar y resaltar, porque muchos hablan de que los jueces ahora son, o que los magistrados actuales son inconstitucionales, y yo me pregunto, ¿cuándo hemos tenido nosotros funcionarios de segundo grado en El Salvador electos respetando requisitos jurisprudenciales y constitucionales? Eso no ha pasado. Sin embargo, nunca se ha puesto el grito en el cielo como sucedió ahora, ni tampoco ha trascendido esto. Por ejemplo, se quejan que las listas, porque una cosa es la destitución y otra fue la sustitución o nombramiento de nuevos magistrados, y mucho se cuestionó, por ejemplo, de las listas, que no, que los magistrados nombrados, 3 de ellos, porque 2 fueron movidos de otras salas, que 3 de ellos fueron nombrados y no provenían de la lista de 30 del CNJ, el Consejo Nacional de la Judicatura, que lo hemos dicho muchas veces, también son de los funcionarios del 19 del artículo 131 de la Constitución, que los elige la misma Asamblea. Entonces, pero esa lista, es decir, ese mecanismo, sin querer decir que es correcto ahora, porque pienso que no lo es, que la forma no fue la adecuada ni para destituir ni para elegir. Sin embargo, las salas anteriores sentaron las bases para que esto pasara. Tuvimos magistrados, 2, desde el 2009 al 2018, que no provenían de esas listas y que no fue declarada su inconstitucionalidad, porque como los mismos magistrados de la sala nos han dicho, después de Dios, solo la sala. Entonces, nadie se ha atrevido a tocarlos, mucho menos a cuestionarlos y muchísimo menos a denunciarlos. Ni tampoco el fiscal general de la República ha actuado oficiosamente jamás contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el 2009? Había un magistrado que tenía un caso de violencia intrafamiliar abierto y eso podía, pues perfectamente y de forma obvia, afectar la moralidad notoria. Sin embargo, eso es lo de menos, aunque sí es un requisito constitucional. Pero se trata que estos magistrados no estaban en la lista de FEDAES, porque todos sabemos, como ya se los expliqué en las 2 plataformas anteriores, esa lista de 30 que el Consejo remite a la Asamblea viene conformada por una lista de 15 que se escoge a través de FEDAES, que no es el mecanismo idóneo tampoco, porque no estamos obligados a asociarnos, a mí ninguna asociación de abogados me representa. Entonces, de las votaciones incluso no llegan ni siquiera a la décima, quizás con suerte a la 10ª parte de la cantidad de abogados que llegan y votan en esas elecciones. Sin embargo, bueno, así es el mecanismo que está actualmente y tiene que cambiarse. La situación es que en esas elecciones que hacemos los abogados para esa lista de 15 de aspirantes a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en esos 15
que quedaron en esa lista para elegir el 2009, 2 de esos magistrados no iban. De hecho, uno de ellos quedó en el puesto 32 de 15. Esos 15 que se mandaron al Consejo Nacional de la Judicatura y que eligieron a otros 15 en el Consejo, conformó la lista de 30 que se envió a la Asamblea, de la cual la Asamblea tenía que elegir. Pero la Asamblea eligió a aquel que no quedó en los primeros 15 en las elecciones de abogados y lo mandaron en una lista del Consejo y ahí fue electo por la Asamblea. Entonces, eso de que no está en la lista, yo creo que hay que tener una moral correcta. Si no fue correcto antes, tampoco es correcto ahora y a la viceversa, si no es correcto ahora, tampoco lo fue antes. Es decir, pero ¿con qué moral vienen y dicen, miren, es que es inconstitucional porque no estaba en la lista, pero ustedes mismos sentaron las bases? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué no hay la misma reacción? Y la explicación es muy clara, es porque en El Salvador hemos tenido privilegiados personas y privilegiados litigantes que representan los intereses de los poderes fácticos en El Salvador, a los cuales sí se les resolvió siempre muy temprano todo en los tribunales y sobre todo en el máximo tribunal constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos nunca se quejaron, no habían tanques de pensamiento que estuvieran manifestándose sobre estas situaciones y si lo hacían, no lo hacían con fuerza. ¿Por qué no invocaron a la comunidad internacional en el 2009 que nos impusieron a 2 magistrados inconstitucionales? Y fueron magistrados. Y yo creo que hasta el sol de hoy todavía ninguna institución lo cuestiona, pero fueron inconstitucionales. Y hay más, hubo más. Lo que sucede es que nunca se han cuestionado por lo mismo, porque la sala se constituyó en un superórgano que nadie se atrevió nunca en realidad y no podía además cuestionar. Porque imagínense ustedes, a alguien se le ocurría ir a solicitar un antejuicio en la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República tenía que promover un antejuicio ante la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa era quien había elegido a esos magistrados en esas salas y en términos generales en cualquier funcionario de segundo grado de los del 19 del 131 de la Constitución. Entonces, ¿qué pasaba al final? Algún juez de la República iba a atreverse, un juez de paz, después uno de instrucción, yo creo que no hubiera pasado nunca del juez de paz, que se atreviera a decir que la sala estaba equivocada, porque precisamente, es decir, era el mismo sistema que podía incluso hasta removerlo de su cargo de juez o pasarlo de San Salvador para otro lado, es decir, habían represalias que podían darse, de hecho nadie tuvo el valor nunca de hacerlo, no, porque como se los he dicho en otras plataformas, nunca hayan habido ilegalidades que merecieran investigaciones penales, como yo misma les he establecido en otras ocasiones aquel ejemplo de la Constitución de Sala del 2004, de aquella inconstitucionalidad 26 del 2004, que en realidad facilitó o habilitó parte del mal uso de fondos en gastos reservados de las presidencias de la República, por lo menos desde ese año que se les increpó y que se les cuestionó en términos de inconstitucionalidad, que por qué se permitía un mecanismo de fondeo que al parecer era inconstitucional y en realidad sí lo era, porque la sala que después constituyó desde el 2009 declaró que era un mecanismo inconstitucional y lo cerró esa valvulita de aquellos gastos imprevistos, de aquella unidad de gastos imprevistos, en donde iban a parar todos los fondos de todas las instituciones de la presidencia y entonces se iban después a gastos reservados y ahí fondeaban. Entonces, por eso es que en esa época lo avalado, lo aprobado para gastos reservados en el proyecto o en la ley general del presupuesto, en la ley del presupuesto general de la nación, venía a ser bien diferente a lo que se ejecutaba al final, porque siempre se iba fondeando y se agregaba más y se agregaba más, entonces lo ejecutado era más que lo aprobado, pero fueron por lo menos, antes siempre sucedió, pero por lo menos desde que esa sala dijo que era legal, yo creo que cualquiera podía y debió haberse cuestionado, cualquier fiscal debió haber iniciado oficiosamente en el 2010, cuando salió la nueva resolución de sala, pues que eso era ilegal y que merecía una investigación por prevaricato. Sin embargo, nadie lo hizo, nadie lo cuestionó, no porque no se hayan replicado situaciones similares, sino que pues porque nunca nadie ha tenido el valor ni tampoco la voluntad política de hacerlo. Entonces, hemos caído nosotros en un gobierno de los jueces y yo puedo ponerles claros ejemplos de los que ya hemos hablado en muchas plataformas, por ejemplo, cómo han incidido este gobierno de los jueces en el ámbito electoral, porque nos han tratado como ciudadanos de una categoría inferior. Por ejemplo, en el ámbito electoral, a los no partidarios, la Sala Constitucional ni siquiera les admitió sus amparos para que tuvieran reales
posibilidades de aspirar a un cargo público de diputados. Y es más, ni siquiera se pronunciaron dándole seguimiento a sentencias anteriores de la sala, en donde no se aseguraba progresivamente la participación no partidaria, sino que, como lo hablamos muchas veces a través del decreto 555, la Asamblea y el Tribunal Supremo Electoral desmejoraron la situación de los no partidarios. Pero ese es solo un ejemplo en el ámbito electoral, que no se les resolvió a tiempo, porque cuando se les vino a admitir la demanda, ya era muy tarde. Lo mismo pasa después con una candidata partidaria de un partido que tiene financistas, de los que ya conocemos. ¿Y qué pasó? En la fiscalía se le movió de forma express un caso de violencia especializada, o caso de violencia de género, caso de violencia contra la mujer, cuando hay muchos otros casos de violencia de género que de verdad son también importantes y no se les ha siquiera judicializado su caso. Pero ahí se movió de forma express y luego la sala recibió la inconstitucionalidad de esta misma candidata contra otro candidato y la sala resuelve atropellando todos sus derechos sin ánimo de defender a nadie o de atacar a nadie, pero lo que sucedió es exactamente lo que le hicieron a la sala saliente. Le violaron sus derechos de audiencia, nada más que la sala anterior se cuidó de la forma, porque lo hizo utilizando el mecanismo de una medida cautelar dentro de un procedimiento constitucional, pero es exactamente idéntico, porque eso fue una defraudación completa de la Constitución, haber resuelto de esa manera atropellando la garantía de audiencia, todo el debido proceso, el derecho de defensa de un candidato. Pero lo hizo y no le importó. Y lo hizo cuando habían otros amparos antes, cuando habían otras inconstitucionalidades interpuestas antes, pero aquí habían intereses políticos. Entonces habían ciudadanos que valían más. Siempre han habido ciudadanos que valen más y otros que valemos menos, según nos lo ha demostrado la sala con sus resoluciones. Entonces le resolvieron express, pero también han tenido incidencia en el ámbito laboral, por ejemplo. En el ámbito laboral, muchos empleados han interpuesto demandas de amparo, se han intentado amparar por despidos injustos ante la sala. ¿Y qué es lo que ha pasado? Todavía están esperando admisión de amparo desde hace muchos años algunas personas, pero el año pasado, en el momento en el que el expresidente del BCR comenzó a hacer declaraciones que podían ser utilizadas políticamente y mediáticamente en contra del presidente Bukele, la sala retoma su amparo, lo resuelve de inmediato y lo reinstala, habiendo muchas otras personas en su misma situación a los que no les resolvieron nunca y que de hecho todavía ni siquiera les han admitido la demanda. Eso en el ámbito laboral, por poner un ejemplo, pero también en el ámbito penal y tributario las cosas no han sido diferentes. En el ámbito penal y tributario tenemos un ejemplo bien claro de un empresario acaudalado, salvadoreño, ciudadano también norteamericano, que fue y se amparó ante la sala y en menos de una semana ya tenía medidas cautelares a su favor, en donde incluso se le prohibió al Ministerio de Hacienda seguir investigando el periodo fiscal actual en contra suya y muchísimo menos se le ocurriera informarlo a la Fiscalía General de la República. No obstante, el Código Tributario establece cuáles son los momentos en los que se va a determinar por parte de la dirección que se va a remitir a la Fiscalía. Es un deber del Ministerio de Hacienda remitir a Fiscalía cuando en las auditorías se determina que hay posibilidad de haber cometido delitos. Pero bueno, la sala le resolvió a este ciudadano, muy bien por este ciudadano también, porque tuvo pronta y cumplida justicia, cosa que muchos ciudadanos no conocemos y no conocimos nunca con las salas anteriores. Entonces, no podemos hablar ni de que hemos tenido funcionarios constitucionales, ni siquiera en esas salas, de que la lista se ha respetado siempre, que la actuación ha sido de respeto al Estado democrático, de derecho y constitucional. Si miren, si la gente no le puede pegar una mordida al Estado democrático cuando tienen hambre o cuando van y se amparan porque les quitaron su trabajo injustamente, no pueden. Esperan que nuestros funcionarios que hemos electo, tanto directa como indirectamente, sean justos y resuelvan respetando la Constitución, lo que no han hecho muchos funcionarios, por no decir casi todos en El Salvador. Yo no tengo nada personal contra nadie. De hecho, estimo a dos de los ex magistrados de la Sala Constitucional, pero las cosas como son. Y nos trataron como ciudadanos de distintas categorías. Aquí tuvieron privilegios los que eran pudientes y los defensores de los pudientes, que esos son los que en términos generales se pronuncian más fuerte ahora, porque se les acabaron sus privilegios, porque cuando lleguen a la Sala Constitucional no van a ser los primeros en la lista,
como lo han sido hasta ahora. Y eso es muy fácil, criticar una ruptura o una forma irregular sobre alguna decisión de algún órgano de gobierno o funcionario cuando se critica desde la comodidad y desde la burbuja de comodidades que los beneficios del sistema les ha dado. Porque como yo lo he dicho muchas veces, aquí nuestros funcionarios se han enriquecido a costa de nuestros impuestos, a costa de nuestro trabajo, han metido a sus familias y amigos en el gobierno, han mandado a sus hijos a estudiar en el extranjero, los han capacitado, les han pagado maestrías. Hay actuales plazas fantasmas que se pagan maestrías en universidades muy caras con nuestros dineros y después vienen, los contratan y dicen es que son idóneos, cuando nosotros, la mayoría de población en El Salvador, o comen o estudian. No pueden hacer las dos cosas. Con suerte estudian y con suerte comen. Entonces, eso es lo que la gente entiende. No entiende de formas procesales, de formas constitucionales, pero por supuesto hay que educarlos. Lo que sucede es que aquí nunca les ha interesado educar a la gente. Entonces, ¿cómo podemos hablar nosotros y criticar y reprocharle a las personas cuando en realidad nunca se les han respetado sus derechos, ni se les ha educado, no se les ha dotado de las herramientas necesarias para que sepan cómo decidir de una forma informada, valga la redundancia? Entonces yo me pregunto, ¿cuántas inconstitucionalidades son necesarias para que entendamos que no era constitucional tampoco lo que teníamos? Muchos cuestionarán la forma de elección, y es cierto, en mi opinión, quizás lo más lógico era haber utilizado la lista, a pesar que la lista también, como lo pudimos ver y lo discutimos en estas últimas dos plataformas del CNJ, tampoco nos indican que los mejores perfiles son los que se mandan dentro de esa lista. Eso lo hemos evidenciado. Entonces, sin embargo, 2 se movieron hacia la sala constitucional, otros 3 se incorporaron. Me parece que lo justo hubiera sido, aunque se respetaron un poco más las formas y el debate parlamentario y la publicidad, etcétera, pero me parece que era justo que la población tuviera una explicación por parte de los diputados por qué, y a pesar de señalamientos hacia algunos de ellos, se consideró que no tenían vinculaciones partidarias y se consideró que tenían moralidad notoria, porque hay algunos que tienen cuestionamientos, quizás no procesos penales, pero sí cuestionamientos que yo creo que era justo que la población conociera. Lo mismo podemos hablar, incluso yo del fiscal general ni siquiera le doy mucha atención porque era más sencilla la situación y la hemos discutido muchas veces. Sin embargo, la forma tampoco fue la correcta. La forma no fue la correcta definitivamente, y en ese sentido, lo que sí, definitivo, el fiscal electo estaba dentro de la lista aspirantes a fiscal general en el 2018, 2019, y entonces ahí hay quizás menos dificultades. Sin embargo, no se le escuchó tampoco. Pero esta persona que fue electa como fiscal general, por lo menos en relación a él, yo creo que no cabe duda sobre su cualificación técnica y profesional. Es un fiscal de carrera, pero también me parece que la población tuvo derecho a saber por qué, y a pesar de ciertos cuestionamientos, fue electo. No es que sea vinculado a un partido político o a Nuevas Ideas porque defendió al director Arriaza, porque, es decir, la defensa técnica profesional no debe ser relacionado, dicen los principios de la ONU. Nosotros los abogados no debemos ser relacionados, tenemos derecho a no ser relacionados con nuestros clientes. Entonces, en ese sentido, no hay vinculación por esa situación, pero hay un cuestionamiento que la población tuvo derecho por lo menos escuchar un intento de explicación. Y es una recomendación no pedida, pero yo sí le recomiendo al fiscal general actual, al electo, que vigile muy de cerca a las personas de las que se ha rodeado, porque tienen denuncias judiciales en donde se ha manifestado que estas personas probablemente cometieron actos de coacción y de tortura. Y yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo y no lo puedo cambiar ahora, ni tampoco quiero cambiarlo, porque es la verdad. A mí me consta que algunas de las personas de las que se ha rodeado actualmente tienen cuestionamientos fuertes de haber actuado en violación a garantías de imputados y de testigos, y que violaron, es decir, hay incluso algunos tendrán certificación de parte de jueces para que se les investigue en fiscalía. Yo no sé qué pasó, que el fiscal general anterior nunca procedió contra eso, porque hasta de escuchas ilegales hay antecedentes y denuncias en contra de algunas de las personas de las que se ha rodeado actualmente. Yo no cuestiono en absoluto la idoneidad y la experiencia. Sin embargo, hay que poner mucho cuidado y estar vigilantes a que estas personas de las que se ha rodeado no repliquen esas conductas. Ojalá y sea para bien todo lo que ha sucedido, porque definitivamente las formas no han sido las adecuadas,
Entonces, en ese sentido, ya para cerrar, nada más cabe decirles, porque aquí no es como se dice, esto es algo que había olvidado, no es como dice la sala saliente, que en su resolución que de oficio emitió, que eso nunca ha pasado en El Salvador, pero bueno, ahora pasó de oficio, que dice de que aún y siguiéndoseles el procedimiento adecuado, a ellos no se les podía remover. Miren, si la Constitución, si el constituyente los hubiera querido inamovibles e inmutables, lo hubiera dicho en la Constitución. Esa cualidad se la han autoatribuido y no es cierta, es falsa. Entonces, a mí me parece que esto ha sido una guerra sin armas, en donde alguna especie de revolución ha triunfado. Sin embargo, yo hago el llamado a la Asamblea Legislativa para que respetemos los derechos y garantías reconocidos en nuestra Constitución, que hay mecanismos menos traumáticos y que no se violen formas establecidas aún, y el apoyo de la gente eso no faculta a que esto suceda. Entonces yo hago un llamado para que se respeten las formas. Hemos criticado mucho el trámite, la dispensa de trámite no es para gobernar a punta de dispensa de trámite, hay cosas que deben hacerse como se deben, y nos van quedando para la próxima semana, espero tener la ley Alaví para poder analizarla, o lo que se ha denominado la ley Alaví, porque fue promovida por el ministro y porque alguna parte de la comunidad menciona que se busca una impunidad. Yo les recuerdo que allá por el artículo 180, no recuerdo, 188 aproximadamente, en realidad lo que se establece, 185 es dentro de la potestad de administrar justicia, hay una inaplicabilidad. Si es así como se está diciendo, yo no la he leído, hay una posibilidad de inaplicar disposiciones legales que se consideren inconstitucionales por parte de los jueces. Pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima semana porque se nos agotó el tiempo. Yo sé que muchos están muy contentos con lo que ha pasado. Yo no puedo estar del todo satisfecha porque no fueron las formas correctas. Sin embargo, pienso que se hizo justicia, em, porque nunca la hemos tenido, y ojalá y los que están ahora no repliquen las conductas anteriores. Ese es mi llamado para ustedes, que yo estoy aquí cada noche de viernes para intentar compartir un poco el conocimiento para que los que se fueron y los que llegaron no nos engañen y no los engañen más. Preocúpense por informarse, por contrastar la información, por tener tolerancia, por sacar conclusiones propias y por escuchar todo tipo de opiniones, que eso es lo que nos va a hacer tener un mejor resultado en cada una de las elecciones que hacemos cada 3 y cada 5 años. Un saludo para todos, que tengan muy buena noche y, si Dios lo permite, hasta el próximo viernes.